Vamos a meter en el mundo de la economía. Ricardo Arriazu, ustedes saben, es sin dudas uno de los economistas más escuchados por las empresas, por las personas. Sus charlas son muy bajo perfil y cada tanto, después de insistirle mucho, logramos que dé una entrevista televisiva. Ricardo, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, un placer poder conversar contigo. Y lo primero que te voy a preguntar de manera muy coloquial es lo que pregunta gran parte de la gente, que es: ¿resiste la economía como está hoy? ¿Crees que resiste en el mediano plazo? Hiciste bien en preguntar corto y mediano plazo. Corto plazo posiblemente resista. Mediano plazo no resiste. ¿Por qué? Argentina acumula una serie de desequilibrios. En realidad, cuando miramos corto plazo, son simples fluctuaciones de una declinación relativa que ya lleva décadas. Si uno comienza a ver qué pasó últimamente, y tuvimos cosas a favor, el mundo se recuperó, subieron los precios de las materias primas, en Argentina hubo un rebote a partir de mediados del año pasado hasta enero, a partir de enero se estancó completamente la economía, pero tenemos inflación, tenemos que este año posiblemente entre punta el crecimiento sea cero o negativo, algunas sorpresas, desde diciembre hasta junio hubo una mejora fiscal importante, silenciosa e importante, pero ahora toda la política económica está basada en las elecciones. Vacunación, darle ingreso a la gente, tratar de evitar que se escape el dólar, tratar de bajar de alguna manera la inflación. ¿Pueden aguantarlo? Sí, porque ganaron reservas al principio. Este año, digamos, la cuenta corriente viene mucho mejor que el año pasado, pero ya comenzamos a ver los problemas de desconfianza. Entonces, ¿qué va a pasar de acá hasta fin de año? A favor, la plata que van a poner y el tema del aumento de precios internacionales que está bajando un poco. En contra, la desconfianza. Ricardo, cuando la desconfianza supera la confianza, la economía se cae. hablando de esa desconfianza a la que hacías referencia y también de varios indicadores, ¿no? La última semana entramos en una liga que para mucha gente suena muy lejana, que es la de stand-alone, que nos quedamos solos básicamente entre la liga de los países que no tienen crédito. ¿Cómo incide esto en la economía real? A ver, en realidad, digamos, algunos han traducido esto como arreglátela como puedas. Digamos, y esa es una buena definición de lo que significa. Dentro de los países que están adentro, hay países como Panamá que no están tan mal. El resto está muy mal. Argentina ya tenía problemas de acceso a los mercados de crédito, público y privado. Parte del problema por lo cual nos bajan dos categorías son los controles de cambio. Con los controles de cambio nadie sabe, digamos, si puede sacar, si no puede sacar, y por lo tanto eso desincentiva el ingreso de capitales y la inversión. Ahora, si Argentina hace las cosas bien hechas, no importa en qué categoría esté. La gente no es tonta y la gente dirá, hay oportunidades para invertir en la Argentina. Obviamente los fondos de inversión están prohibidos de invertir en este tipo de países. Pero si Argentina hace las cosas bien hechas, el sector privado puede conseguir recursos en el exterior, prefinanciación de exportaciones. Ahora, ¿es grave? Sí, es grave. ¿Es consecuencia de lo actual? En parte, en realidad es consecuencia que Argentina ha estafado a lo largo de su historia un montón de veces. 8 veces defaulteó. Siempre pedimos prestado y después no queremos pagar. Ricardo, ¿quién querría prestarle a una Argentina como la nuestra que nunca hace los deberes y siempre pide? Nadie te va a prestar en el corto plazo como no te han prestado últimamente. Si va a haber inversiones, van a ser en sectores que consideran que son convenientes. Ustedes recuerden que los capitales se mueven en función de la tasa esperada de retorno ajustada por riesgo. En Argentina, con todos los controles, bajó la tasa de retorno.
Y al subir el riesgo país, subió la tasa de riesgo. Eso automáticamente lo que hizo es que no entraran capitales. Ahora, sin embargo, en los primeros 5 meses del año, hubo financiamiento a través de la balanza comercial. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Digamos, muy sencillo. Yo puedo pagar por anticipado las exportaciones y eso es lo que ha pasado en los primeros 5 meses del año. Por eso ganaron reservas, uno de los principales factores que ganaron reservas. ¿Por qué lo hicieron? Porque consideraron que era más riesgoso una baja de precios internacionales o una suba de retenciones en lugar de una devaluación. Bueno, eso ha comenzado a cambiar en la última semana. Ricardo, hablabas de devaluación y justamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió a esto. Me interesa tu visión técnica de lo que dijo el ministro. Te comparto unos segundos de las palabras del ministro. Resolvimos la deuda con los acreedores privados. Alcanzamos un entendimiento con el Club de París, ¿sí? Eso significa que hay menos carga de deuda en dólares que afrontar. Estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central ha venido acumulando reservas. Hoy no hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones. Estamos robustos. Por supuesto que ha habido, en función de lo que ahora vamos a hablar de la inflación, una readaptación de lo que han sido las negociaciones salariales, buscando apuntar firmemente al objetivo de que crezca, es decir, que no significativamente. Techo a las paritarias. Nunca lo tuvieron. Significativamente que el salario crezca por encima de la inflación. Pregunta concreta, Ricardo, es: no hay expectativa de que haya una devaluación después de las elecciones. ¿Es esto posible? A ver, de acá hasta las elecciones, como desde noviembre para acá ganaron en el mercado de cajas 7.000 millones de dólares, las reservas subieron poco más de 4.000 millones. Con los controles de cambio que hay, a menos que haya un cisne negro, de acá hasta las elecciones, claramente pueden aguantar. Ahora, puede haber un cisne negro. Si yo radicalizo el discurso o hago cosas muy extremas que cambien la confianza, eso me puede generar más pérdida de reserva. Pero yo diría, hasta las elecciones, la política va a seguir exactamente como está. Al día siguiente de las elecciones, comenzamos con el problema que el año que viene hay que pagarle al Fondo Monetario. En realidad hay que pagar este año y está la discusión si se van a usar los derechos especiales de giro para pagar o no. Pero el año que viene hay que pagarle. Es imposible. No hay manera de conseguir un superávit comercial como para poder pagar esa deuda. Lo que hay que hacer es renovarla, pero para renovarla hay que hacer un acuerdo. Y en ese acuerdo, digamos, está la pregunta es, ¿qué me van a pedir como parte de ese acuerdo? Y luego la pregunta es, la otra alternativa es que yo diga, no quiero pagarle. Entonces soy un paria en los mercados financieros internacionales, mucho más allá que lo que soy hoy en día. Entonces entramos en la parte económica cambiaria tipo Venezuela. Es decir, intento mantenerme, pero la desconfianza hace que de cuando en cuando tenga que pegar salto. Yo estoy de acuerdo con el ministro que el tipo de cambio no está tan atrasado. Cuando suben los precios internacionales, en realidad el tipo de cambio real se aprecia con independencia del sistema cambiario. Pero como todo el mundo cree que está atrasado, eso genera presión. Y al mismo tiempo hay que ver qué va a pensar nuestro acreedor máximo, que es el Fondo Monetario. Claro. Si vuelven a hacer los errores del año 2018, de no darse cuenta cómo funciona una economía bimonetaria, y me intentan poner el sistema cambiario que me pusieron y me impusieron en el 2018, bueno, estoy en problemas. Ahora, si vuelven a la época del 70 y el 80, entonces posiblemente haya algún pequeño salto cambiario, pero nada dramático. Clarísimo. Ricardo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Sí, y seguimos en la misma línea, Riazu, si le parece. Le voy a hacer una pregunta que nunca nadie seguramente le hizo. ¿Por qué sube el dólar en la Argentina? Porque en realidad el ministro dice que no hay expectativa de devaluación, pero sabemos que es un mercado paralelo, un mercado muy particular, ilegal, pero el blue esta semana aumentó y también altera, también juegan las expectativas, ¿no? Sí. Dos cosas fundamentales. La verdadera unidad de cuenta de Argentina es el dólar, nos guste o no nos guste.
Para eliminarlo al dólar como unidad de cuenta hay que tener 10 años de estabilidad y que nadie piense que va a ser estafado por tener peso. A mí me encantaría tener el peso como unidad de cuenta, pero no lo es. Lo segundo es un tema técnico. El mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario. Si yo emito más que lo que la gente quiere tener, recuerden, son dos cosas. Emito, tener. Si yo emito más que lo que... Ese exceso se elimina a través del sector externo, ya sea con pérdida de reserva o con devaluación de la moneda. Si yo emito menos que lo que la gente quiere tener... Ahí está, si emito menos de lo que la gente... es para ponerles un poco de suspenso a ustedes lo que están viendo. Pero vamos a compartir unas imágenes que tienen que ver con...